Bienvenido a Cómo controlar la ira según Jesús de Nazaret. En este vídeo profundizamos en un tema profundo y atemporal, el control de la ira. Emulando la sabiduría y las enseñanzas de Jesús, examinamos formas de gestionar esta poderosa emoción, en lugar de permitir que nos controle. Este viaje nos invita a encontrar paz y armonía interior, con el objetivo final de crecimiento espiritual y personal. Jesús, figura venerada en muchas religiones, proporciona un poderoso ejemplo de control de la ira. A pesar de las injusticias y traiciones, demostró consistentemente moderación, empatía y perdón, y las emociones feroces nunca abrumaron su compasión. Ofrece sabiduría eterna sobre el manejo de la ira, relevante para personas de todos los orígenes, creencias y culturas. En el centro del control de la ira se encuentra el concepto de compasión. Las personas compasivas comprenden y aceptan su ira sin permitir que ésta dicte sus acciones. Reconocen la interconexión de todos los seres vivos, y saben que todos son susceptibles de sentir ira y, como resultado, merecen comprensión. Jesús frecuentemente defendía el perdón como medio para controlar la ira. Su creencia en el poder curativo del perdón queda bellamente resumida en su petición de perdón divino para quienes lo crucificaron. Su ejemplo nos enseña que perdonar a los demás nos permite dejar de lado las emociones tóxicas, dando paso a la paz y la positividad en nuestras vidas. La paciencia es otra virtud importante en la búsqueda de controlar la ira. La vida de Jesús estuvo llena de adversidades, y de personas que se oponían a sus enseñanzas. A pesar de esto, siguió siendo paciente y nunca dejó que la ira eclipsara su propósito. Esperó y confió en que el plan divino se desarrollaría en su propio tiempo. Superar la ira requiere una autorreflexión continua y una dedicación persistente a la mejora. Al controlar nuestras reacciones a la ira y comprometernos a comprender sus causas, podemos romper con un ciclo de negatividad y transformar nuestras vidas para mejor, tal como Jesús enseñó. La oración y la meditación, parte integral de las enseñanzas de Jesús, proporcionan herramientas poderosas para controlar la ira. Estas prácticas nos ayudan a conectarnos con nuestro yo superior, fomentando una mayor paciencia, empatía y comprensión. A través de estas conexiones, invitamos a la guía espiritual y la fuerza para navegar por las aguas turbulentas de nuestras emociones. Los evangelios revelan muchos casos en los que el comportamiento de Jesús permaneció tranquilo y sereno en medio de la adversidad. Sus respuestas mesuradas, incluso bajo provocación extrema, resaltan el poder del autocontrol y la capacidad de superar situaciones que desencadenan la ira. Nos proporciona valiosas lecciones para mantener nuestro equilibrio mental y emocional. Jesús enseña que la ira es como una llama. Cuando se controla, aporta calidez y luz. Pero incontrolado, puede consumir y destruir. A través de sus enseñanzas, aprendemos a controlar nuestras emociones en lugar de permitirles tomar el control, nutrir nuestras relaciones y garantizar nuestra paz interior. El Evangelio de Mateo presenta instrucciones de Jesús para manejar la ira. En lugar de enfrentar la ira con la ira, fomenta un enfoque más pacífico. Su consejo de volver la otra mejilla no muestra debilidad, sino la fuerza para romper el ciclo de represalias y promover el perdón y la aceptación. Controlar la ira no significa reprimirla. Implica reconocer la emoción, comprender sus raíces y dirigirla positivamente. Las muestras de ira justificada de Jesús, como volcar mesas en el templo, demuestran que es aceptable estar enojado por la injusticia, pero la respuesta debe alinearse con la paz y la justicia. Cuanto más profundizamos en las enseñanzas de Jesús sobre el manejo de la ira, más claro resulta que controlar la ira es un proceso continuo profundamente entrelazado con el crecimiento personal y espiritual. A través del control consciente de nuestro estado interior, cultivamos la paciencia, la comprensión y la compasión, llevándonos hacia la iluminación. Superar la ira también implica deconstruir las sombras, aquellas partes de nosotros mismos que quisiéramos ocultar o negar. Jesús, a través de su compasión y comprensión, ofrece un ejemplo de plenitud, mostrándonos que es a través del reconocimiento y el trabajo en nuestras sombras que realmente podemos crecer y sanar. La introspección silenciosa es otro aspecto clave para controlar la ira. Nos anima a profundizar en nuestra mente, explorar nuestros sentimientos y emociones y buscar soluciones dentro de nosotros mismos. En silencio, encontramos la fuerza y la perspicacia para domar nuestra ira, tal como Jesús encontró consuelo en oraciones meditativas silenciosas. La Biblia revela cómo Jesús respondió a las críticas y la hostilidad sin ira. En lugar de represalias, demostró amor y compasión, enseñándonos así a responder a acciones de odio con bondad en lugar de agravar la situación con ira. El amor incondicional es un aspecto esencial para sofocar la ira. Afectado por las enseñanzas de Jesús, es un amor que no juzga, no discrimina y no flaquea ante la ira. Este amor fomenta la comprensión, la paciencia y el perdón, todas herramientas esenciales para controlar la ira. Elevarse por encima de uno mismo contribuye enormemente al control de la ira. Al trascender el yo, aprendemos a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia, reduciendo las posibilidades de enredarse en fricciones menores. La vida de Jesús lo demostró perfectamente, ya que siempre antepuso el bien colectivo a los prejuicios personales. La sabiduría de Jesús promueve además el desarrollo de un sentido más profundo de empatía, que a su vez puede contrarrestar los sentimientos de ira.
Al ponernos en el lugar de los demás, entendemos sus sentimientos, lo que lleva a una respuesta más compasiva y menos reaccionaria. Las enseñanzas de Jesús sobre la ira también subrayan el poder de la humildad. La humildad, como lo demostró Jesús, es un antídoto contra los efectos venenosos de la ira. Por humildad, podemos minimizar el sentimiento de indignación y resentimiento personal que a menudo está en la raíz de nuestros arrebatos de ira. El Sermón de la Montaña sirve como clase magistral sobre el manejo de la ira. En él, Jesús nos invita a la paz abogando por el perdón, la empatía y el alejamiento de la ira. Estas lecciones, si se practican, tienen el poder transformador de cambiar el patrón de comportamiento destructivo vinculado de la ira. No se puede subestimar el poder de la oración para controlar la ira. Jesús, particularmente en sus momentos angustiados antes de la crucifixión, recurrió a la oración en busca de consuelo. Este acto de rendirse a un poder superior proporciona la fuerza y la paz que tanto se necesitan cuando se trata de sentimientos de ira. A medida que recorremos las enseñanzas de Jesús sobre el control de la ira, queda claro que no es un enfoque único para todos. Es posible que cada individuo tenga que adoptar un método único que resuene con su naturaleza y circunstancias de vida. Jesús también promovió la protesta no violenta, mostrando una profunda ira por la injusticia social pero demostrando acciones constructivas para rectificar los errores. Al hacerlo, sentó un precedente importante sobre cómo se podría aprovechar la ira para lograr un cambio positivo en lugar de permitir que se volviera destructiva. La ira, si se maneja incorrectamente, puede tener efectos devastadores en nuestra salud. La presión arterial alta, el aumento del ritmo cardíaco y el estrés excesivo son solo algunas de las manifestaciones físicas de la ira desenfrenada. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, podemos trabajar por una vida emocional y física más saludable. Reemplazar la ira con amor, paciencia, empatía y perdón es una tarea desafiante pero significativa. A través de las enseñanzas de Jesús, se nos da guía y gracia para tomar el control de nuestra ira y transformarnos en seres más pacíficos, amorosos y compasivos. La Biblia registra a Jesús advirtiendo que albergar ira puede conducir a ramificaciones destructivas. La internalización de esta guía puede impulsarnos a renunciar a la ira enfermiza y buscar formas de transformarla en un determinante positivo para el cambio y el crecimiento. La atención plena nos permite estar plenamente presentes y despiertos en cada momento, aumentando así nuestra conciencia de nuestras emociones. Al adoptar esta práctica, podemos aprender a identificar y navegar nuestras respuestas de ira con más habilidad, en consonancia con las enseñanzas de Jesús. La familia y la comunidad son aspectos importantes del control de la ira, que Jesús, siendo de una comunidad muy unida, veneraba. Adoptar su modelo de comunidad solidaria y solidaria puede proporcionar a las personas una red de apoyo emocional, ayudándolas a gestionar y reducir la ira. Controlar la ira también implica gestionar las expectativas, de uno mismo y de los demás. Las expectativas elevadas o poco realistas a menudo pueden ser la causa fundamental de la ira. Las enseñanzas de Jesús sobre la humildad y la compasión pueden guiarnos a interactuar con los demás basándose en el respeto y la comprensión mutuos más que en nociones preconcebidas. La aceptación silenciosa es un medio poderoso para domar la ira. Aceptar la vida tal como es y aprender de las adversidades, en lugar de resistir y luchar contra los obstáculos, puede reducir la probabilidad de ser dominado por la ira. Perdonarse es tan crucial como perdonar a los demás. Incautar en los errores del pasado, y cuidar las autopercepciones negativas puede conducir a una ira internalizada. Las enseñanzas de Jesús enfatizan que todos poseen la capacidad de cambiar, fomentando una actitud más compasiva y de aceptación hacia uno mismo y hacia los demás. Abstenerse de situaciones que provoquen ira en nuestra vida cotidiana es otro enfoque útil explorado en las enseñanzas de Jesús. Preparar, planificar y evitar áreas de conflicto potencial muestra un carácter de fuerza y paz. Las metas que nos fijamos para equilibrar nuestras emociones, como controlar la ira, deben alinearse con nuestros principios y creencias fundamentales, dice Jesús. Buscar un cambio superficial para la aprobación de otros o de estándares sociales podría conducir a un conflicto interno que allane el camino hacia una ira no gestionada. En sus últimas horas, a pesar de haber sido sometido a un inmenso dolor físico y emocional, Jesús mostró una compostura notable, sin mostrar ira ni tomar represalias. Su devoción desinteresada y sumisión a una causa superior demuestran una inmensa fuerza y control, y contienen importantes lecciones para el manejo de la ira.